Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors, lo prometido es deuda y aquí te traigo el tutorial paso a paso de cómo reemplazar el empaque de la culata del Ford Fiesta. En particular, este Ford Fiesta es año 2006 o 2007, si no me equivoco, con el motor 1.0 con un supercargador. Así que este motor va a variar algunas cositas, pero es prácticamente lo mismo al motor 1.6. Al igual, este es el mismo motor CTED o como también se le conoce, motor Rocam. ¿Por qué le vamos a reemplazar el empaque de la culata a este motor? Porque ha quemado el mismo, ha quemado el empaque de la culata y comenzó a pasar refrigerante hacia la parte interna del motor. Por esa razón nosotros vamos a hacerle este trabajo a este motor y lo quería dejar plasmado en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete a nuestro canal, ya que estamos subiendo cada día video mejorado con respecto al área de la mecánica. Dicho video dura aproximadamente 30 minutos. Lo voy a hacer lo mejor posible. Si me equivoco en algo, corríjame aquí abajo en los comentarios. Obviamente con mucha educación. Y recuerda que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok también. Pero nuestro mejor contenido está aquí en nuestro canal de YouTube. Lo primero que vamos a retirar son las abrazaderas que sujetan las mangueras. Esta manguera que viene o que va sujetada en la caja filtro. Está sujetada por una abrazadera para un destornillador de pala. Vamos a aflojar la abrazadera y vamos a jalar la caja filtro. Pero notamos que esta caja filtro posee un pie de amigo. Esto no es original. El cliente o a lo mejor uno de los dueños que posee o que poseía este vehículo ha ajustado este pie de amigo o esta platina para que la caja filtro quede más sujeta, porque al parecer se le han dañado las patas, por ende no quedan completamente ajustadas. Entonces nosotros vamos a retirar esta platina o este pie de amigo. No es original, esto no es original, ya que en la parte inferior posee unas paticas que entran en unos cauchos que están obviamente en la parte inferior. Está un poco original este vehículo, por ende también debemos retirar esta otra manguera o esta otra tubería, porque no es manguera como tal, es una tubería que va sujetada a la caja filtro. Vamos a aflojar la abrazadera e intentar retirar esta tubería para así retirar completamente nuestra caja filtro. Es lo primero que vamos a retirar. Notamos que está un poco original este vehículo. Una vez que aflojamos la abrazadera de la tubería, intentamos nuevamente. A mí se me dificulta porque estoy filmando y estoy a la vez haciendo el trabajo. Usted dirá, bueno, ¿cómo hará este muchacho en el taller? Trato de hacer lo mejor posible en el taller, pero también trato de hacer videos para nuestras redes sociales. Aquí en la parte inferior notamos que no tiene las patas, no tenemos las patas en la caja filtro, por ende le han puesto la platina. También hemos notado que este vehículo en el pasado se ha encendido. Entonces las paticas desaparecieron de la caja filtro. Vamos a retirar estas mangueras que van hacia el supercargador y otra que va hacia el cuerpo del acelerador, pero por la parte inferior. Soltamos las abrazaderas y de esa manera podemos retirar estas tuberías o estas mangueras que son de flujo de aire. La vamos a retirar. Obviamente no tiene tanto complique, esto parece una araña. La vamos a retirar y la vamos a colocar hacia un costado. Aquí tenemos más posibilidad. Aparentemente este vehículo se ha quemado o se le incendió anteriormente a su dueño anterior, ya que este vehículo es de un cliente nuevo, venezolano, aquí en Bogotá, ya que estos vehículos gustan demasiado en Venezuela y pues aquí también aquí en Colombia los he visto, pero más en manos de venezolanos que los mismos colombianos, ya que este vehículo gusta mucho en Venezuela. Entonces el cliente nos platicaba que a él no se le incendió este vehículo, pero presenta algunas quemaduras leves. Se quemaron como los plásticos, como el múltiple de admisión, como la guaya del acelerador. También se intentó como quemar aquí el acelerador del cuerpo de aceleración, pero bueno, no fue gran cosa. Creo que fue solamente un susto. Retiramos el cuerpo del acelerador, está sujetado
por 4 tornillos para una punta Thor, lo retiramos y lo vamos a colocar a un extremo. Vamos a retirar las mangueras de vacío, también vamos a retirar las mangueras que van al riel de los inyectores, mangueras de la válvula PCV, vamos a retirar esta manguera que va al depósito del refrigerante, también vamos a retirar el depósito del refrigerante y abrir más espacio, ya que este trabajo es un poquito extenso y debemos retirar todas estas cosas. Esta manguerita que va hacia la válvula del EVAD también la vamos a retirar. Desconectamos el sensor MAT, también desconectamos sensor de temperatura, válvula IAT, y de esa manera podemos ir abriendo más espacio. Retiramos esta manguera que viene de la parte inferior, retiramos todas las conexiones del sensor CMP, las conexiones de los inyectores, los 4 inyectores. Es muy fácil retirar estas conexiones, ya que simplemente apretamos el brochecito del cual ellas se ajustan y jalamos el conector. Obviamente, antes de iniciar todo este trabajo te recomiendo retirar el borne, algún borne de la batería. Aquí ya hemos retirado también la manguera que va desde esa tubería de la base del termostato hacia el depósito del refrigerante. Vamos a retirar las 5 mangueras, ya hemos retirado las 5 mangueras que llegan a esta base del termostato. También te recomiendo retirar los inyectores. Estos inyectores son míreme y no me toque. Son muy delicados ya que se quiebran en la parte del conector. También vamos a retirar la manguera de la parte inferior del depósito del refrigerante y de esa manera podemos retirar el depósito del refrigerante. Obviamente retiramos el tornillo que sujeta el depósito del refrigerante. Para no confundirnos, vamos a determinar bien cuáles son los cables para el cilindro número 1 y número 4. Aquí notamos que los 2 cables superiores son para los pistones 1-4 y los que están en la parte inferior son pistón 2 y 3. Entonces así nosotros podemos retirar fácilmente los cables, las bujías y también podemos retirar de una vez los tornillos que sujetan el tapaválvulas. Una vez que retiramos el tornillo de tapaválvulas, vemos con más claridad la parte interna del motor. Aquí notamos una crema, se nota como una crema dentro del tapaválvulas. Fíjate cómo tenemos una crema. Esto es porque estaba entrando agua hacia el sistema o hacia la parte interna del motor, ocasionando esta mezcla entre aire y combustible. Vamos a retirar los cables de las bujías, que te recomiendo retirarlos con mucha delicadeza, ya que están expuestos a altas temperaturas y si no lo retiras de buena manera vas a dañar los cables de las bujías. Yo retiro el múltiple de escape desde abajo, desde esta conexión. Creo que se me hace mucho más fácil, menos inconveniente, pero eso ya lo decides tú, es lo que yo puedo opinar. Cada quien trabaja de una manera diferente. Este video es para que puedas apreciar cómo yo retiro esta culata de este motor, de este Ford Fiesta 1.0. Obviamente también aplica para el motor 1.6, que es el mismo CTED, pero con una cilindrada un poquito mayor. Retiro el múltiple de admisión desde la base o desde la conexión en la parte inferior. Está sujetada por 2 tornillos para una llave 13 milímetros. Me ayuda esta llave que posee Rachi, una llave Rachi, y me facilita muchísimo el trabajo. Tú lo puedes retirar directamente desde el múltiple o desde la culata, todos los tornillos, pero para mi parecer, creo que es mucho mejor retirarlo allá en la parte inferior. Aunque en ocasiones esos tornillos cuando se aprietan es imposible retirarlos. Entonces, si tú ves que no puedes aflojarlo y que se pueden reventar los tornillos del múltiple de escape, retíralos mejor desde la culata. Retira todos los tornillos o las tuercas de la culata y no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Para poder retirar la base de este motor hay que retirar 2 tornillos que están por la parte inferior. Pero antes de ello nosotros vamos a bloquear nuestro motor. Yo retiré este guardapolvo para así poder retirar los 2 tornillos. Son 2 tornillos que van de abajo hacia arriba. Son tornillos para una llave 10 milímetros y los voy a retirar.
para poder retirar nuestra base de motor, porque también hay que retirar la base del motor, ya que necesitamos retirar la culata, ya que la base del motor se ajusta a la culata, no se ajusta al bloque como nosotros estamos acostumbrados a verlo en muchos motores, sino que en este motor la base está ajustada o está pegada a la culata del mismo motor. Retiramos los dos tornillos 10 milímetros y ahora sí nosotros vamos a la parte superior. Vamos a elevar el gato y lo vamos a ajustar al cárter. Vamos a ajustar el gato al cárter y así proceder a retirar los tornillos de este soporte o esta base de motor. Tiene 3 tuercas para una llave 15 milímetros y posee 2 tornillos para una llave 13 milímetros. Obviamente las medidas pueden variar si tu vehículo es o no es original. Para que se nos haga más fácil el trabajo, vamos a retirar estos espárragos. Estos espárragos yo los retiro con una punta, o no es una punta, es un dado o una copa E8. Perdón, no es una punta, es una copa o un dado E8. Es un dado estriado E8. Y de esa manera yo retiro estos espárragos. Me facilita el trabajo y así podemos retirar de mejor manera o con mejor facilidad el soporte o la base del motor. Una vez que retiramos todo esto, vamos a hacer descender un poquito el gato, vamos a bajar un poquito nuestro motor y así podemos retirar la base o el soporte de este motor. Aquí tenemos el primer espárrago, tenemos el segundo espárrago en nuestras manos, pues no nos costó retirarlos realmente. Y aquí tenemos el tercer espárrago. Vamos a hacer descender lo más posible el motor. Vamos a bajar nuestro gato, obviamente. Y hacemos descender lo más posible nuestro motor. Una vez que lo hacemos descender, podemos retirar de mejor manera nuestra base o nuestro soporte. No es fácil, ¿para qué te voy a decir? No es fácil. Te la tienes que ingeniar, tienes que mover de lado a lado el soporte, pero sí sale. Tienes que tener mucha paciencia para retirar ese soporte realmente. Ya tenemos prácticamente todo desarmado. Ahora vamos a elevar el motor. Hacemos subir nuestro gato y nuestro motor queda a su nivel medio, por así decirlo. No queda ni muy alto ni muy bajo, ya que nos hace falta desarmar varias cositas. Ya hemos desarmado gran parte, pero para seguir desarmando nosotros tenemos que colocar a tiempo este motor. Vamos a colocar a tiempo este motor, vamos a elevar la llanta derecha, simplemente la llanta derecha, colocamos nuestra caja de cambios en cuarta velocidad, giramos la llanta. Cuando nosotros giramos la llanta tenemos la posibilidad de girar también el cigüeñal, por ende también van a subir o bajar los pistones. Retiramos la primera bujía y vamos a colocar el primer pistón en su punto muerto superior. Cuando subimos el pistón número 1 a su punto muerto superior, ese triángulo en el piñón del eje de levas tiene que quedar en sentido horario a las 12. Mientras que la chaveta o el cuñero del eje de levas también tiene que quedar en sentido horario a las 12, obviamente. Quedaría prácticamente a la mitad de la tapa del eje de levas. Nosotros vamos a aflojar nuestro piñón. Vamos a aflojar el piñón del eje de levas. Luego de ello vamos a sacar el tensor y también vamos a retirar este tornillo que sujeta la varilla del aceite. Esas 3 cositas nosotros lo vamos a aflojar para así seguir desarmando este motor. Para aflojar el tornillo del eje de levas necesitaremos bloquearlo, obviamente, y también necesitaremos una punta T55. Es la misma punta que vamos a utilizar para aflojar los tornillos de la culata. Entonces necesitaremos por obligación una punta T55. Una vez que aflojamos el tornillo del eje de levas, vamos a aflojar el tensor. El tensor lo podemos aflojar con una copa o un dado 27 milímetros. Aquí lo tenemos en la mano. Una copa o un dado 27 milímetros, si no me equivoco. Si estoy equivocado, obviamente me corrigen acá abajo en los comentarios. Retiramos el tensor de esta cadena de tiempo o de esta distribución. Está por este costado cerca al múltiple de escape y obviamente
entra enroscado, trabaja con presión de aceite. Por ende, la presión de aceite en este motor es muy fundamental, muy fundamental. Y utilizar el aceite indicado también sería una buena idea, aunque muchas personas no aplican esa teoría. Ahora sí, podemos retirar completamente el tornillo del eje de levas y así podemos retirar el piñón y seguimos desarmando. Vamos a retirar el tornillo del eje de levas, ya que anteriormente lo hemos aflojado. Aquí ya lo tenemos en la mano. Tornillo del eje de levas completamente retirado. Ahora sí, podemos retirar el piñón fácilmente, con mucho cuidado. Con mucho cuidado te lo digo porque esa pasta o ese deslizador que es como de un color naranja en estos motores se quiebra también con solamente mirarlo. Tienes que tener mucho cuidado. Aquí se me está complicando un poquito retirarlo. Ahora sí voy a girar poquito a poco el piñón y bingo. La cadena va a caer. Deja que la cadena caiga, no vas a tener ningún inconveniente. Antes de montar la culata nuevamente vamos a elevar la cadena completamente hasta la parte superior. Aquí notamos que tenemos dos tornillos también para una punta Torx, pero la punta Torx que utilizaremos para estos tornillos será una punta T40. También vamos a retirar este tornillo que sujeta la base del supercargador. Este tornillo lo vamos a retirar. Si tú quieres, puedes retirar esta base completa, pero yo voy a retirar simplemente el tornillo que sujeta la base del supercargador. De esa manera va a quedar la base en la culata y puedo retirar la culata con la base completamente. Aquí tenemos los tornillos. Vamos a retirar los tornillos. Voy a utilizar una punta T40. Esto es una punta T40. Es una punta más pequeña. Ya he aflojado los tornillos. Aquí los tengo y los he retirado con un imán. Te recomiendo utilizar un imán ya que se pueden caer hacia la parte inferior y Dios mío señor, eso sí sería un dolor de cabeza para ti. Utiliza un imán con mucho cuidado que no vayan a caer a la parte inferior. Utilizamos, te lo vuelvo a repetir para que lo tengas claro, una punta T40. Esto es una punta T40 para retirar los tornillos más pequeños de la culata. También con mucho cuidado ya que si nosotros le ejercemos presión al deslizador naranja, a ese que tiene un color como de naranja, lo podemos quebrar. Y si tú quiebras ese deslizador, te vas a meter en problemas. Yo hago estos videos para aquellas personas que poseen estos vehículos, o si tú eres aprendiz y estás iniciándote en el área de la mecánica y quieres saber cómo desarmar esta culata o cómo desmontar esta culata, pues para eso es que yo hago estos videos, un video informativo. No recomiendo a cualquiera meterle mano a un motor, ya que puedes dañar los motores o puedes ocasionar problemas en el desarme o en el montaje. Ya hemos retirado todo completamente. Para retirar los tornillos de la culata utilizamos una punta T55, la misma que usamos para retirar el tornillo del eje de levas. Sacamos esta manguera hacia la parte delantera, retiramos todas las mangueras, soltamos el múltiple de escape, el múltiple de admisión sale completamente, retiramos el tornillo que sujeta la base del supercargador para poder retirar la culata. Una recomendación: ten mucho cuidado cuando la estés retirando. Estos dos deslizadores tienen que estar completamente juntos y ese deslizador que estoy tocando en este momento se quiebra simplemente con mirarlo. Retira la culata completamente derechita hacia la parte superior y no vas a tener ningún inconveniente, ya que ese se quiebra de nada, con solamente mirarlo. Ya la hemos retirado, fíjate, aquí ya la tenemos en la parte delantera, con mucho cuidado. Obviamente esa parte no te la filmo porque yo filmo y también hago el video didáctico de cómo se desarma esta culata. Aquí ya la hemos retirado con mucho cuidado. La culata sale completa. Yo retiro la culata con el múltiple de escape, el múltiple de admisión, termostato, todo completo. Analizamos el empaque. El empaque como tal no se ha quemado, no ha sufrido una ruptura, no se ha quebrado por un sobrecalentamiento mayor, pero sí notamos que la culata está pasando refrigerante u agua, que es lo que utiliza este cliente o el dueño de este vehículo, es lo que utiliza. En vez de refrigerante utiliza agua.
está pasando el agua hacia la parte del aceite, hacia la parte interna del motor. También el cliente decía que tenía una pérdida notable de refrigerante y no tenía fugas por ningún lado. Y esto se debe al empaque de la culata en mal estado. No se quemó del todo, pero sí está deteriorado. Fíjate cómo está aquí deteriorado. Se intentó quemar entre los cilindros. Aquí apreciamos que tenemos un colorcito naranja. Ese colorcito es agua que está pasando hacia los cilindros. Y por ende también esa agua está pasando en pequeñas cantidades hacia la parte interna del motor, comunicándose con el aceite, mezclándose y ocasionándose ese color como lechoso. Si nosotros vamos al bloque, apreciamos un color naranja entre los cilindros. Fíjate, ese colorcito naranja. Porque aquí cerquita de los cilindros tenemos puntos de refrigeración. Esa agua, debido a que nuestro empaque está en mal estado, está pasando hacia los cilindros y también están pasando hacia los ductos del aceite. Por ende, tenemos esa mezcla y pérdida de agua. No lo revisé anteriormente, pero a lo mejor este motor estaba tirando mucha agua por el tubo del escape. O también se puede ver apreciado esta agua quemada como un humo blanco por la salida del tubo del escape. Nosotros le revisamos o le vamos a revisar la planitud de esta culata. ¿Cómo se revisa? Bueno, necesitaremos una regla para medir la planitud y con unas láminas de calibración vamos a revisar completamente la planitud de dicha culata. Vamos a determinar si es necesario o no es necesario, pero por lo que yo veo va a ser necesario aplicarle una rectificada a la planitud de esta culata, ya que está muy deteriorada, ya que se utiliza solamente agua, no se utilizó refrigerante en el pasado. Esto es lo malo de utilizar agua y no refrigerante. El agua va a corroer nuestro motor, va a sufrir mucho la culata, más el refrigerante lo que hace es cuidar. Nosotros llegamos a un veredicto, revisamos nuestra culata y tocó rectificar la planitud de nuestra culata. La tenemos aquí ya en el taller, no se pudo rectificar más, ya que cuando la culata sufre o se pandea o se tuerce, como ustedes le digan, se tiene que rectificar. Pero no se debe rectificar mucho, ya que si se rectifica mucho vamos a tener problemas de compresión, no van a ser las relaciones iguales. No podemos pasarnos en la rectificada de la planitud de la culata. Tratamos de hacer lo mejor posible. No se pudo hasta más, ya que estaba muy bajita y no podíamos rectificarlo de más. Ya hemos armado nuestra culata, colocamos los impulsadores. Muchas personas dicen que no se descargan, otros dicen que sí se descargan. Ustedes no saben la cantidad de comentarios que yo tengo y de mensajes que me llegan a las redes diciéndome que tú eres un loco, que tú eres un estafador. Si ustedes quieren, lo descargan. Si no quieren, no descarguen los impulsadores. Yo los descargo para evitar problemas. Ya he armado completamente la culata. Voy a montar la culata, pero sin colocar el eje de levas. Limpié toda la planitud del bloque, fíjate, y elevé completamente nuestra cadena de distribución o nuestra cadena de tiempo. Para que no se me caiga, o bueno, si se cae, le amarré un cable, puede ser un cable o puede ser un alambre, lo que tú quieras. Le vas a colocar un cable o un alambre a la cadena, por si se cae tú lo jalas fácilmente con unas pinzas. Vamos a dejar nuestro pistón número 1 en su punto muerto superior. No soy de hacer este tipo de cosas, pero ya que esta culata está siendo rectificada y quedó muy bajita, le colocamos chelat o también, como se le conoce en Venezuela, goma laca al empaque de la culata y utilizamos un empaque sobre medida porque esta culata se ha rectificado varias veces y no queremos tener problemas de sobrecalentamiento o fugas, bien sea de agua o de refrigerante, por el empaque de la culata. Colocamos con mucho cuidado nuestra culata. Ten mucho cuidado en el momento que la vayas a instalar. Aquí tenemos el orden de apriete de la culata. La imagen está al revés, pero ese es el orden. Siempre desde el medio hacia los extremos.
A esta culata, en ese mismo orden, nosotros le vamos a dar el torque o el apriete. En la fase 1 le vamos a aplicar a los tornillos M11, que son los tornillos grandes, 40 Nm en la misma secuencia indicada. En la fase 2, a los tornillos pequeños le vamos a aplicar 15 Nm más 45 grados, que es un apriete angular. Y en la fase 3 vamos a reapretar los tornillos grandes, que son los M11, le vamos a aplicar 120 grados en la misma secuencia indicada. Este es el orden, este es el apriete para esta culata de este motor del Ford Fiesta. Estos datos los obtengo del manual del taller, así que hazle mucho caso. Si tú lo quieres hacer como tú quieras, hazlo como tú quieras, no vas a tener problemas a corto plazo, pero a largo plazo puedes tener muchísimos problemas. Se puede partir algún tornillo si te pasas de torque o de apriete. Hemos colocado la base del motor, hemos apretado el múltiple de escape. Aquí mira, hemos colocado los dos tornillos del múltiple de escape. Ahora vamos a colocar nuestros ejes de levas. Nuestro eje de levas también tiene un orden de apriete. Siempre desde el medio hacia los extremos le vamos a aplicar 9 Nm a estos tornillos del eje de levas. Revisamos que todos los balancines estén en su posición y que hayan quedado de manera correcta. Tienen una sola posición, ya que no va a calzar de dos posiciones. Vamos a dejar la chaveta o el cuñero del eje de levas en sentido horario a las 12. Prácticamente ese cuñero queda alineado completamente en el medio de la primera tapa del eje de levas. Esa es la posición, ya que si lo colocamos en otra posición, cabe entre las posibilidades. No digo que sea así. Cabe, no sé si este motor doble o no doble válvula, pero puede ser que dobles válvula. Si comienzas a girar a lo loco tu eje de levas, entonces no queremos inconvenientes. Como sabemos que tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior y sabemos que la marca en la parte superior es que el triángulo en el piñón del eje de levas tiene que quedar en sentido horario a las 12 completamente, colocamos el piñón en esa posición. Y nuestro cuñero o la chaveta del eje de levas queda completamente a las 12 también, alineada prácticamente en todo el medio de la tapa del eje de levas o de la primera tapa del eje de levas. Esa es la sincronía de tiempo de este motor. Es muy sencilla, muy práctica, no vas a tener ningún inconveniente. La cadena posee eslabones, pero imagínate tú colocar el eslabón en la parte inferior en el cárter o el eslabón en el piñón del cigüeñal. Vas a necesitar retirar el cárter. Para eso es mejor bajar el motor. Esa es la sincronía de tiempo. Colocas el pistón número 1 en su punto muerto superior y que el triángulo en el piñón quede completamente alineado a las 12. A este tornillo del eje de levas nosotros le podemos aplicar un torque, lo cual nos indica el manual. ¿Qué nos indica el manual? Nos indica un torque de 75 Nm. Cuando nosotros apretamos nuestro piñón del eje de levas, la holgura o la parte floja de la cadena tiene que quedar para el lado del tensor, teniendo en cuenta que ese triángulo en el piñón tiene que quedar en sentido horario a las 12. Fíjate y ten mucho cuidado en esa parte, ya que es la parte, por así decirlo, más técnica, es la sincronía de tiempo, para que no tengas problemas. En nuestro canal de YouTube tenemos un video muy explícito sobre el tiempo de este motor, así que te lo voy a dejar aquí arribita te voy a dejar ese dato para que vayas y veas cómo es la sincronía de tiempo de este motor. Obviamente son eslabones, pero cuando nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo, no vamos a colocar los eslabones sobre los puntos. No se puede, ya que es imposible colocar el eslabón pintado en la parte inferior en el cigüeñal. Luego de ello nosotros colocamos el tensor. El tensor posee una arandela. Ten en cuenta que esa arandela la tienes que colocar o puedes tener fugas por el tensor. Una vez que nosotros colocamos este tensor, pues nuestra cadena queda completamente tensada. A este tensor le aplicamos un torque de 40 Nm. Utilizamos nuestro torque y, como te le dije anteriormente, al tornillo del eje de levas le aplicamos 75 Nm para el torque final
de estos dos tornillos, tanto el tensor como el tornillo del eje de levas. Tenemos a tiempo nuestro motor, primer pistón en su punto muerto superior, cuñero de eje de levas completamente a las 12, alineados completamente en el centro de la primera tapa. Esa es la marca. Y que el triángulo quede completamente a las 12 también. El triángulo que posee el tornillo del eje de levas. Ya nos hemos adelantado bastante y casi terminamos con este trabajito. Este motor, ¿para qué les voy a decir? Es muy sencillo y muy fácil trabajar este motor. No tiene complique. Es muy fácil. No, realmente no es una cosa de otro mundo. Pero si no estás involucrado en el área de la mecánica, no te recomiendo, porque hay piezas que se pueden partir si no tienes el conocimiento o si no tienes las experiencias. Más que conocimiento es experiencia en el momento que estás manipulando, que si la cadena de tiempo, que si los inyectores, y vas a gastar más dinero de lo normal. A este motor también le vamos a cambiar el empaque del tapaválvulas. Muchas personas le aplican una cantidad de silicón o silicona a este empaque. En lo particular no soy de aplicarle silicón o silicona. Esto es marca Sabo, es genérico, pero de buena marca. Este empaque es completamente alto y ancho. Yo no le aplico silicón o silicona a este empaque. A esta tapa le podemos aplicar 9 Newton metros a los tornillos en ese mismo orden como nos indica en la imagen. Ese es el orden de apriete y ese es el torque para los tornillos del tapaválvulas. Anteriormente, antes de desarmar, nosotros determinamos que las dos torres superiores de la bobina son para el cilindro número 1 y el cilindro número 4. Las dos inferiores son para el 2 y para el 3. En esa misma posición nosotros la dejamos. Colocamos las mangueras, depósito, todo en su posición. Conectamos los inyectores, el cuerpo de acelerador, las mangueras que van al termostato, todo está en su posición. Me he adelantado bastante porque realmente este video se está haciendo un poquito extenso y lo que quiero es informarte y que puedas ver. Conectamos la bobina, conectamos el sensor TPS, conectamos el sensor de temperatura, todo en su posición. Aquí hemos colocado las mangueras de flujo de aire. Fíjate, esta es la que va hacia la parte superior. Ya hemos conectado también las mangueras o las tuberías del riel de los inyectores. Completamos el aceite a su nivel. El aceite está a su nivel máximo. Le completamos el refrigerante a este motor y con esto nosotros hemos armado por completo este motor 1.0 con un supercargador. Supercargado, esto es un motor supercargado, se puede decir. Y antes de encenderlo, ¿qué haremos? Vamos a escanearlo. Vamos a escanear este motor, borraremos los códigos de TC o los códigos de avería que tenemos almacenados. Puede ser que no tengamos ninguno, ya que la batería estaba desconectada, pero sí te recomiendo escanearlo antes de encenderlo, ya que si tienes algún sensor o alguna válvula se te olvidó conectar, pues te va a aparecer ese código en el escáner. ¿Qué haces tú? Conectarla y listo. Ahora sí vamos a encender este vehículo. Lo hemos encendido, ha encendido sin ningún inconveniente. Antes de darle el primer start, ¿qué te recomiendo? Abrir y cerrar el switch 3 veces para que el riel de los inyectores se llenen, para que haya presión de gasolina o de combustible en el riel de los inyectores. De esa manera ha encendido este motor del Ford Fiesta. Este es el motor Rocan, motor CTED, como ustedes le digan. Lo cierto es que es 1.0 supercargado. Este motor le han eliminado el termostato. No me echen la culpa, no me vayan a decir que tú sí eres, que no. A este motor le eliminaron el termostato. Creo que fue el mismo cliente que le eliminó el termostato, ya que el cliente hace algunos trabajos de mecánica en su propio vehículo. Y es respetable, cada quien puede hacer con sus cosas lo que quiere. No me van a echar la culpa a mí. Ya hemos alcanzado la temperatura óptima de trabajo. Ha encendido el electroventilador o el motor ventilador. Ha encendido. Y este vehículo está completamente estable, completamente serenito. Nivel refrigerante a su nivel. Y te voy a echar un chismecito. Como a este vehículo le aplicaban simplemente agua, yo no recomiendo aplicarle solamente refrigerante.
porque puedes tener problemas. Tú como mecánico vas a tener problemas. Si no me crees, aplícale refrigerante un Mazda 323 a ver qué te va a pasar. ¿Sí? Es una recomendación que te doy. Nosotros le aplicamos 50 y 50, le aplicamos 50 de agua y 50 de refrigerante, porque el refrigerante es un químico y cuando ya está corroído nuestro motor, amigos, puede ser letal. A futuro el refrigerante, cuando ya se ha usado anteriormente solamente agua. El electroventilador de este motor enciende aproximadamente a los 100 grados. Cuando llega la temperatura a los 99, 100 grados, enciende el motoventilador y hace descender la temperatura de nuestro motor notablemente, y de esa manera trabaja correctamente nuestro motor de este Ford Fiesta. Ya lo hemos armado completamente en la parte delantera. La temperatura en el tablero estaba completamente a la mitad. Ellos siempre van a tener la temperatura en el tacómetro, la aguja en el tacómetro siempre va a estar en la mitad. Siempre trabajan ahí. Estos motores sufren de mucho recalentamiento. Tienes que tener mucho cuidado si posees uno de ellos. Ya ha apagado el electro o el motoventilador y la temperatura descendió notablemente según los datos que me indica nuestro escáner. Así trabaja, así nosotros hicimos este trabajo, quedó completamente sereno, no tenemos sonido en la parte superior. Si tienes alguna inquietud, coméntame acá abajo en los comentarios y yo con mucho gusto te puedo responder. Fíjate, tenemos el refrigerante a su nivel, se ha descendido un poquito, pero no es tanto, por así decirlo. Obviamente hay que dejar que el vehículo se enfríe y completamos el líquido refrigerante. Ha encendido sin ningún inconveniente, no tenemos problemas de nada. La luz de check engine completamente apagado, no tenemos sonido de cadena, todo quedó perfectamente en este motor 1.0 de un Ford Fiesta. Completamente perfecto. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Y la invitación que yo te hago, pues, es que le des like y que compartas este contenido, el cual es muy valioso para muchas personas, para otros no, pero yo hago este contenido para todos ustedes, los cuales son nuestros seguidores aquí en nuestro canal de YouTube. Y pues también te hago la invitación porque estamos en Facebook, estamos en Instagram, ahora también en TikTok. Ve para allá, síguenos, suscríbete a nuestro canal. Alguna duda, algún comentario, algún torque que se me haya olvidado, coméntame acá abajo en los comentarios y con mucho gusto te los doy. Hasta la próxima.